Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a profundizar en un tema que genera mucha curiosidad y debate, la esclavitud en la Biblia. Específicamente, vamos a investigar cuántas personas esclavizadas poseían algunas de las figuras más famosas de los textos sagrados. Es importante recordar que la Biblia rara vez nos da números exactos, pero al analizar los textos podemos obtener una buena idea del contexto y de la escala de la posesión de esclavos en aquella época. ¿Comenzamos este recorrido? En el Antiguo Testamento, la esclavitud era una práctica social y económicamente integrada, y muchas figuras importantes tenían siervos o esclavos. Empecemos con el gran patriarca Abraham. Él es descrito como un hombre inmensamente rico y esa riqueza incluía una gran cantidad de siervos. Uno de los indicios más claros de su extensa comitiva aparece en Génesis capítulo 14. Cuando su sobrino Lot es capturado, Abraham reúne a 318 hombres entrenados, nacidos en su propia casa para rescatarlo. Esto sugiere que su casa estaba compuesta por cientos de personas, incluyendo siervos y esclavos. Una figura conocida es Agar, la sierva egipcia de su esposa Sara. Aunque no se menciona un número exacto, la magnitud de la operación de Abraham indica que poseía decenas, tal vez cientos de esclavos. Siguiendo la línea familiar, tenemos a Isaac, el hijo de Abraham. Él heredó la vasta riqueza de su padre, lo que naturalmente incluía siervos y propiedades. La Biblia describe a Isaac como un hombre muy próspero, con grandes rebaños y muchos siervos. En Génesis 26, leemos que los filisteos lo envidiaban por su fortuna. Aunque el texto no especifica cuántos esclavos tenía, es razonable asumir que, como patriarca poderoso, mantenía una casa grande con un número de siervos probablemente similar al de su padre Abraham. La estructura social de la época prácticamente garantizaba eso para alguien de su estatus. Después de Isaac, viene su hijo Jacob, que más tarde sería llamado Israel. Jacob también lideraba una enorme comitiva. Cuando se prepara para reencontrarse con su hermano Esaú, tras años de separación, divide a su familia y sus bienes en varios grupos por seguridad. Su casa incluía a sus esposas, hijos y también a sus siervas Silpá y Bilhá, que además de siervas fueron concubinas y madres de algunos de sus hijos. Además de ellas, la Biblia menciona que tenía muchos otros siervos y siervas. Una vez más, los números exactos son un misterio, pero considerando la magnitud de su familia y de sus rebaños, estamos hablando de una casa con decenas de siervos por lo menos. Ahora pasemos a una figura con una historia impresionante, José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José terminó convirtiéndose en gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más poderoso después del faraón. En esa posición de enorme poder, ciertamente controlaba un número incontable de trabajadores y siervos en el palacio y en todo el reino. Génesis 47 describe cómo durante la gran hambruna, José administró la venta de tierras e incluso la servidumbre del pueblo egipcio a cambio de comida. Ellos se convirtieron en siervos del faraón. Sin embargo, cuando se trata de esclavos personales, el texto no da detalles, pues su enfoque está en su papel administrativo, no en su riqueza individual. ¿Y qué hay de Moisés, el gran libertador? Aquí la historia cambia completamente. Moisés es la figura central del Éxodo, la historia de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. No se lo describe en ningún momento como dueño de esclavos. Al contrario, su misión de vida fue guiar a todo un pueblo fuera del cautiverio. Toda su narrativa gira en torno a la libertad y a la oposición a la opresión. Por lo tanto, no existe registro ni sugerencia alguna de que Moisés, el líder que recibió los 10 mandamientos, poseyera esclavos. Su historia es la antítesis misma de la institución de la esclavitud. Avancemos ahora al periodo de los reyes de Israel. El rey David, una de las figuras más queridas y complejas de la Biblia, era un rey guerrero y extremadamente rico.
Como monarca, tenía un gran número de siervos y funcionarios en su corte. Además, las guerras que libró resultaron en muchos prisioneros de guerra. En varios pasajes, como en 2 de Samuel, se menciona que estos prisioneros fueron puestos a trabajos forzosos, lo que es una forma de esclavitud. Por lo tanto, como rey de una nación poderosa, es muy probable que David tuviera cientos, si no miles de personas en condición de servidumbre bajo su control, aunque la Biblia, nuevamente, no ofrece un número exacto. Si David era rico, su hijo Salomón llevó la riqueza y el poder a un nivel completamente nuevo. Salomón es famoso por su sabiduría y por sus enormes proyectos de construcción, especialmente el Templo de Jerusalén y su propio palacio. Para ejecutar estas obras monumentales, utilizó trabajo forzado en una escala masiva. En Primera de Reyes 5, leemos que Salomón reclutó a unos 30.000 israelitas para trabajos forzosos en ciclos, pero lo más impresionante es que empleó a 150.000 cananeos, descendientes de pueblos conquistados, como cargadores y cortadores de piedra. Estos eran esencialmente esclavos del Estado. Salomón también esclavizó a otros pueblos conquistados durante su reinado. Sin duda, fue uno de los mayores poseedores de esclavos de todo el Antiguo Testamento, con un control que se extendía a cientos de miles de vidas. Otra figura del Antiguo Testamento conocida por su inmensa riqueza es Job. Antes de sus terribles pruebas, el libro de Job lo describe como el hombre más rico de todo Oriente. Su riqueza se medía en rebaños enormes y, por supuesto, en muchísimos siervos. Después de pasar por todo su sufrimiento y ver su fe probada, Dios restauró su fortuna al doble. Aunque el libro no especifica cuántos siervos tenía antes o después, ser el hombre más rico de la región ciertamente implicaba poseer decenas o más probablemente cientos de siervos y esclavos. La posesión de siervos era un símbolo claro de estatus y poder en esa cultura. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. El contexto es el Imperio Romano, una sociedad donde la esclavitud era omnipresente y fundamental para la economía. Sin embargo, los textos del Nuevo Testamento abordan el tema de otra forma. Comencemos con la figura central, Jesucristo. ¿Jesús poseía esclavos? La respuesta es claramente no. Él era un predicador itinerante, un carpintero que vivía una vida simple y sin riquezas materiales. No tenía casa propia ni bienes materiales. Jesús hablaba sobre la esclavitud, sí, pero siempre en sus parábolas, utilizando la relación amo-siervo, muy familiar en la época, para enseñar lecciones espirituales sobre servicio, humildad y el reino de Dios. Su vida y sus enseñanzas no avalaban la posesión de personas. ¿Y qué hay del apóstol Pablo? Pablo, el gran misionero, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, tampoco poseía esclavos. Al igual que Jesús, era un trabajador itinerante, un fabricante de tiendas que se sustentaba con su propio trabajo. Sin embargo, Pablo interactuó directamente con la institución de la esclavitud. El ejemplo más famoso es la carta a Filemón. En esta carta breve y personal, Pablo intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo que pertenecía a Filemón, un cristiano rico que formaba parte de la iglesia. Onésimo se había convertido al cristianismo bajo el ministerio de Pablo. Sabemos entonces que Filemón tenía al menos un esclavo, Onésimo. Dado su estatus, es posible que tuviera otros, pero la Biblia no lo confirma. La carta de Pablo es notable porque pide a Filemón que reciba a Onésimo no como esclavo, sino como un hermano amado en Cristo. Finalmente, mencionemos a una figura militar del Nuevo Testamento, el centurión de Capernaum. En Lucas 7 leemos la historia de este oficial romano cuya fe impresionó a Jesús. El centurión pide a Jesús que sane a su siervo que estaba al borde de la muerte. La palabra griega que usa para siervo, doulos, normalmente significa esclavo. Este centurión valoraba profundamente a este siervo, lo cual revela una relación más compleja que la simple propiedad. Como oficial romano,
era casi seguro que poseyera otros esclavos, pues eso era habitual para alguien en su posición, pero el texto se centra únicamente en ese siervo al que él apreciaba tanto. Entonces, ¿qué podemos concluir? La Biblia no funciona como un censo y rara vez proporciona números exactos sobre la posesión de esclavos. En el Antiguo Testamento, la práctica era común, y patriarcas como Abraham, David y especialmente Salomón poseían un gran número de esclavos, probablemente en las centenas o incluso miles en el caso de Salomón. En el Nuevo Testamento, aunque la esclavitud seguía siendo una realidad en el Imperio Romano, las figuras centrales de la fe cristiana, como Jesús y el apóstol Pablo, no poseían esclavos. La posesión de esclavos aparece en figuras secundarias como Filemón o el centurión, reflejando el contexto de la época. El enfoque principal de los textos bíblicos, sin embargo, nunca fue hacer un inventario de bienes, sino transmitir un mensaje espiritual. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Es un tema complejo y lleno de matices. Si les gustó el video y desean saber más sobre algún personaje específico u otro aspecto del contexto bíblico, dejen su comentario aquí abajo. Leemos todos. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana para no perderse lo próximo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.